Bienvenidos una vez más a su rincón favorito del universo de las telenovelas, el espacio donde diseccionamos las historias más cautivadoras, desentrañamos las emociones más profundas y, por supuesto, celebramos con esos chips que nos tienen completamente enganchados. No saben la emoción que me embarga al tenerlos conmigo otro día más. Hoy, preparémonos para sumergirnos de lleno en un tema que ha estado incendiando mis redes sociales y llenando mi bandeja de entrada con peticiones: Dalil Ibrahim y Esla. Sí, damas y caballeros, vamos a hablar de esa dinámica electrizante, de ese juego de seducción y rechazo que nos mantiene pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora en cada maldito episodio. Prepárense. Porque hoy vamos a analizar a fondo, con lupa y bisturí, cada detalle de su relación. Desmenuzaremos los momentos cruciales que la definen, exploraremos las señales sutiles que nos gritan a los cuatro vientos que entre ellos existe algo mucho más profundo que una simple amistad. Y lo más importante, llegaremos a una conclusión que, les aseguro, podría cambiar por completo la forma en que percibimos esta pareja y el futuro que les espera. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de emociones turbulentas, les pido un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este oasis de dramas turcos y comparten mi pasión desenfrenada por estas historias, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita. Es la única forma de asegurarse de no perderse ni un solo vídeo con análisis exhaustivos, teorías conspirativas, chismes jugosos y todo lo que necesitan para estar al día con sus series favoritas. Además, me estarían ayudando un montón a seguir creando contenido para ustedes, que son mi principal motivación. Así que, con el favor hecho, pongámonos manos a la obra y desatemos el drama. A ver, Dalil Ibrahim y Esla, ¿por dónde empezar? Desde el mismísimo instante en que sus caminos se cruzaron, su relación ha sido un auténtico torbellino. Un torbellino de tensión palpable, de miradas que valen más que 1000 palabras, de silencios cargados de significado, de roces que encienden la pantalla. Esto no es la típica historia de amor a primera vista, edulcorada y predecible. Para nada. Es más bien un choque de trenes a toda velocidad, un encuentro explosivo de personalidades fuertes, indomables, que se resisten con uñas y dientes a admitir lo que sienten el uno por el otro. Es pura dinamita. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que se cruzaron sus destinos. Uf. La chispa fue instantánea, innegable, pero no una chispa de amor romántico precisamente. Fue más bien una chispa de desafío, de irritación mutua, de pura hostilidad. Él, el chico duro, el alma atormentada, reservado hasta la médula, con un pasado que lo persigue como una sombra implacable y cicatrices que se niegan a sanar. Ella, la mujer independiente, decidida, con un carácter de acero, que no se deja intimidar por nada ni por nadie, que lucha por lo que cree y no teme enfrentarse a las adversidades. La combinación perfecta para el drama, señores. La fórmula infalible para mantenernos al borde del infarto. Y es que, vamos a ser honestos, su relación está construida sobre una base inestable de malentendidos, de secretos a medias que envenenan el ambiente, de situaciones forzadas que los obligan a interactuar aunque aparentemente no quieran. O eso es lo que nos quieren hacer creer. Porque a pesar de todas las dificultades, de todos los obstáculos que se interponen en su camino, existe una conexión innegable entre ellos. Una conexión que se manifiesta en esas miradas intensas que perforan el alma, en esos roces accidentales que encienden la pantalla, en esa necesidad imperiosa de protegerse mutuamente, incluso cuando están peleando a muerte. Es una locura. Pero profundicemos un poco más, y analicemos algunos de los momentos clave que han marcado su relación. ¿Se acuerdan de aquella escena bajo la lluvia, cuando él la llevó en brazos después de que ella se torciera el tobillo? ¡Ay, por Dios, qué momento! La tensión se podía cortar con un cuchillo jamonero. La forma en que él la miraba, como si ella fuera lo más valioso del mundo, como si su vida dependiera de ella. Y ella, aunque trataba desesperadamente de disimular, se notaba a la legua que también estaba sintiendo algo. Esas miradas lo decían todo, incluso más que las palabras. Esa escena fue un antes y un después. ¿Y qué me dicen de aquella otra escena en la que ella estaba en peligro inminente y él, sin dudarlo un segundo, se lanzó a rescatarla, heroico total? Ahí pudimos vislumbrar un lado de Dalil Ibrahim que no habíamos visto antes. Un lado vulnerable, protector, que estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, por Esla. Y ella, a pesar de su fachada de mujer fuerte e independiente, se dejó proteger por él.
Fue un momento tan dulce, tan enternecedor que me hizo suspirar. Una escena que demostró que debajo de esa coraza de frialdad se esconde un corazón sensible. Pero no todo es color de rosa, claro está. Su relación también está plagada de conflictos, de dudas existenciales, de miedos paralizantes. Él tiene miedo de abrir su corazón, de mostrar su vulnerabilidad, de revivir heridas del pasado. Ella tiene miedo de entregarse por completo, de confiar ciegamente, de ser lastimada, de que le rompan el corazón en 1000 pedazos. Y esos miedos, esas inseguridades, son los que alimentan el drama, los que nos mantienen enganchados a la pantalla, los que nos hacen sufrir y emocionarnos a partes iguales. Es una montaña rusa de emociones. Sin embargo, a pesar de todo el drama, de todas las lágrimas y de todos los obstáculos, creo que hay esperanza para esta pareja. Creo que poco a poco están aprendiendo a confiar el uno en el otro, a derribar las barreras que los separan, a aceptar sus sentimientos, a perdonar los errores del pasado. Y es que en el fondo creo que están hechos el uno para el otro. Son como dos piezas de un rompecabezas intrincado que encajan a la perfección, aunque al principio no lo sepan, aunque se nieguen a admitirlo. Son almas gemelas destinadas a encontrarse. Ahora bien, llegamos al punto crucial de este vídeo. ¿Halil Ibrahim está realmente, profunda e irrevocablemente enamorado de Esla? La respuesta, damas y caballeros, es un rotundo sí. Sí, lo creo firmemente. Estoy convencida de que Halil Ibrahim está completa y absolutamente enamorado de Esla, aunque le cueste horrores admitirlo, aunque se niegue a reconocerlo incluso ante sí mismo. Lo veo en sus ojos, en sus gestos, en su lenguaje corporal, en la forma en que la protege, en la forma en que se preocupa por ella, en la forma en que se ilumina su rostro cuando la ve. Es evidente. Y no solo eso, creo que Esla también está enamorada de él. Aunque ella sea más reservada, más cautelosa, más reacia a mostrar sus sentimientos, creo que también siente algo muy fuerte, muy profundo por Halil Ibrahim. Lo veo en la forma en que lo mira, en la forma en que lo desafía, en la forma en que lo necesita, en la forma en que se preocupa por su bienestar. Es un amor silencioso pero poderoso. Entonces, ¿pide que esta pareja se declare su amor eterno y vivan felices para siempre en un mundo de color de rosa? Bueno, ahí entran en juego los obstáculos, los dramas familiares, los secretos oscuros, las intrigas palaciegas, las venganzas ancestrales, todo lo que hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas. Pero estoy segura de que al final, el amor triunfará. Estoy segura de que Halil Ibrahim y Esla encontrarán la manera de superar todos los obstáculos, de perdonar todos los errores y de construir un futuro juntos. Tengo fe. Y ahora, para terminar este análisis apasionante que nos ha tenido al borde del asiento, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos discutido hoy. Primero, hemos visto cómo la relación entre Halil Ibrahim y Esla está llena de tensión, de conflicto, de malentendidos, pero también de una conexión innegable, de una atracción magnética y de un amor latente. Segundo, hemos analizado los momentos clave que definen su relación, las escenas que nos han robado el aliento y nos han hecho creer en el amor verdadero. Tercero, hemos llegado a la conclusión de que Halil Ibrahim está completamente enamorado de Esla, y que ella también siente algo muy fuerte por él. Es un amor predestinado. Así que, en resumen, tenemos un romance en ciernes que promete ser épico, apasionante y lleno de giros inesperados. Pero como siempre, esto es solo mi opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla están destinados a estar juntos? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de esta pareja? ¿Qué esperan ver en los próximos episodios? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber sus opiniones y debatir sobre nuestros dramas turcos favoritos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa muchísimo para mí que me acompañen en esta aventura de analizar nuestras telenovelas favoritas, de desentrañar sus misterios y de celebrar sus romances. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios constructivos y por su buena onda. Y ahora sí, para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos adictos al drama turco y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y que el drama turco los acompañe.